Yo creo que tuvimos la suerte de que en Cuba naciera uno de los grandes amantes del patrimonio que ha tenido el mundo. Creo que de muchas maneras la ejecutoria de Leal en la sociedad cubana tuvo que ver con eso, con respetar las singularidades, con defender las identidades. Era muy buen amigo de Fidel. Yo pienso que Fidel encontró en él como un alter ego que podía hablar de todos los temas culturales, académicos, históricos. Él siempre hablaba de que un buen gobernante tenía que llevar consigo las armas de la cultura. Es sin duda una de las figuras miliares de la cultura contemporánea cubana. Te podría decir que Leal dejó tareas, ideas, sueños por construir que nos van a llevar trabajo durante muchos, muchos años. Las personas todavía reverencian mucho el criterio de Leal. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Bueno, estamos en una nueva emisión de el podcast A Contracorriente, donde la cultura es el tema principal de cada uno de estos capítulos, de cada uno de estos episodios. Y hoy en día estamos muy bien acompañados con una gran amiga, estudiosa de la cultura, periodista, escritora, doctora en arte, directora de programas, conductora, muchas cosas, gestora cultural, con quien vamos a conversar sobre distintos temas, ¿no? Como es habitual. Y la primera parte la vamos a dedicar a alguien que ejerció una influencia muy importante en Magda Recic, que es Eusebio Leal, y una influencia muy importante en Cuba. Así es. No solo en La Habana, en Cuba, en Latinoamérica, en el mundo. Eusebio es alguien que trasciende cualquier definición, o local o cerrada. Así que Magda Recic, para hablarnos primeramente de Eusebio. ¿Cómo era Eusebio, Magda? Bueno, yo primero tengo que agradecer tener esta oportunidad de dialogar con alguien a quien durante mucho tiempo he admirado y he querido. Así que debo decir que me sentí muy honrada con que me llamaras y pensaras en mí para hablar en tu podcast y en este espacio que va poquito a poco entrando en el mundo nuestro de las redes y que es tan importante para lograr que las redes expresen otro tipo de pensamiento y de modo de entender nuestro entorno, que no sea únicamente aquello que hay con más profusión, que es una suerte de espíritu banal y mercachiflero, que nos aleja cada vez más del pensamiento, de la reflexión, del intercambio de ideas, diríamos que nos den vida, que nos den un golpe de aire fresco en nuestra capacidad como seres humanos de pensar. Entonces, por eso me maravilló mucho estar aquí. Y más para hablar de un hombre que ha sido parte de mi vida por casi 30 años y que formó parte de la vida de las cubanas y de los cubanos y lo sigue siendo de muchas maneras. Yo creo que tuvimos la suerte de que en Cuba naciera uno de los grandes amantes del patrimonio que ha tenido el mundo, porque sin duda su impronta ha llegado a influir en el quehacer y la gestión del patrimonio desde el punto de vista universal. Así lo reconoció la UNESCO, por ejemplo, y le entregó sus más grandes distinciones, medallas y reconocimientos. Porque Eusebio Leal, que fue un hombre que creció en un mundo muy humilde, criado por una madre muy amante y amorosa, pero una madre que lo que hacía era servir a los ricos para poder criar a su pequeño hijo, al que además vio crecer sola. Fue un hombre que desde su humildad soñó mucho la vida y ambicionó mucho el conocimiento. Y yo creo que esos son méritos importantes en un ser humano. Es decir, querer conocer mucho más, descubrir mucho más el mundo, entenderlo. Y en él esa fue una simiente
que su madre supo atizar a tiempo. Y con los años, cuando triunfa la revolución, fue una formación autodidacta que después él completó con todos sus títulos. Él le decía, entre comillas, títulos nobiliarios, que hay que tener también, Magda, porque la academia también es un ámbito importante para el desarrollo de los seres humanos. Y llegó a tener los doctorados honoris causa más importantes de las universidades claves del mundo. Llegó a tener los reconocimientos y las condecoraciones de las más importantes naciones que quisieron ver en él esa suerte de paradigma de hombre de trabajo y de pensamiento, de hombre que supo imponerse ante las limitaciones que el entorno suponía en un país pobre, bloqueado, con grandes carencias económicas, y sin embargo él supo idear una fórmula que fue muy estimulada y apoyada por Fidel Castro para lograr una suerte de amparo legal, que fue el Decreto Ley 143 del año 1982, que le otorgó al Centro Histórico de La Habana una autonomía de gestión y hizo que él pudiera rescatar los entornos que se creían perdidos del patrimonio arquitectónico habanero. Como sabes, La Habana es la capital de los cubanos, o sea que rescatar su centro histórico era una gran prioridad para hablar de la identidad y de aquello que nos representa como país en el mundo. Y se creó así, se ideó así un sistema de gestión para trabajar el rescate del patrimonio, pero con una perspectiva muy renovadora, muy innovadora, que ha hecho que esa obra del centro histórico liderada por Leal tenga una repercusión internacional. Que es que él decía de una manera muy criolla y muy simpática, él decía, bueno, nos compramos el pescado, como tú sabes en casa, las abuelas, bueno, la masa del pescado, pero la cabeza siempre es una zona del pescado que uno se debate qué hace con ella. Y él siempre decía, nos compramos el pescado con la cabeza. Y la cabeza para él era el fenómeno social. Es decir, había que ocuparse de las problemáticas de la población residente en el centro histórico, porque contrario a lo que ha sucedido con centros históricos iguales en el mundo, nunca quiso un centro histórico que se despojara de su población residente, sino todo lo contrario. Siempre decía que la restauración del patrimonio no era para ejercer un proceso de adoración hedonista de los edificios y de la belleza, sino que debía llevar los dos componentes, el rescate y la preservación de los valores patrimoniales, pero a la vez el objetivo esencial o el punto de mira o el eje vertebrador de esa restauración tenía que ser sin duda el individuo, el ser humano. Y eso lo hizo obrar de muchas maneras, desarrollando un proyecto social para el Centro Histórico de La Habana que tuvo el mismo peso y tiene el mismo peso que el proyecto de manejo y gestión del patrimonio erigido y de los diversos tipos de patrimonio que atesora el Centro Histórico de La Habana. Entonces, sin duda, fue un hombre trascendente por sus aportaciones reales a la renovación de los valores patrimoniales de la nación. Después luego fundó y presidió una red de oficinas del historiador y del conservador, porque el ejemplo prendió en todo el país. Y en cada una de las villas patrimoniales cubanas, las que tienen altos valores desde el periodo colonial, se desarrolló y se fue creando un modelo apropiado para cada región, que entonces hizo que el propio modelo de La Habana sirviera de referente o de pauta. Siempre decía, no es imitar lo que hacemos en La Habana, es desarrollar, en dependencia de las cualidades locales, proyectos propios. Y por otra parte, Leal tuvo un protagonismo esencial en la vida cultural cubana. Yo creo que el proyecto del Centro Histórico de La Habana probó muchos caminos viables para las ciudades futuras que queremos en Cuba. Y por otro lado, probó que la cultura debía ser la esencia, el basamento, el fundamento de toda gestión de gobierno y de todo trabajo político. Es decir, él siempre hablaba de que un buen gobernante tenía que llevar consigo las armas de la cultura, porque no se puede ejercer la política si la cultura no es ese sedimento necesario para poder
otear el horizonte y tomar buenas decisiones. De hecho, alguna vez fui testigo de que le dijera al presidente Fidel Castro: comandante, usted nos ha condenado a que la sociedad esté presidida por un hombre ilustre, porque era muy buen amigo de Fidel. Yo pienso que Fidel encontró en él como un alter ego que podía hablar de todos los temas culturales, académicos, históricos, y lo disfrutaban esas conversaciones. Pero por otra parte, Leal veía en Fidel ese paradigma del gran político que queremos para nuestra sociedad, el gran hombre de gobierno que queremos para nuestra sociedad, especialmente latinoamericana, que necesitan asentarse en valores culturales propios para levantar un sistema ideológico y político que sea el apropiado, el adecuado a nuestras naciones. A mí nunca se me olvida que Eduardo Galeano solía repetir mucho esto de: acostumbrados a vernos con ojos de otros, no hemos desarrollado la perspectiva de mirarnos con ojos propios. Y creo que de muchas maneras la ejecutoria de Leal en la sociedad cubana tuvo que ver con eso, con respetar las singularidades, con defender las identidades. Y por eso tenía una alta autoridad en el gremio cultural. Es decir, los artistas y escritores cubanos, los académicos, los respetaban y lo querían. Y lo quieren, Omar. Porque a mí me llama mucho la atención que cuando en algún lugar me pongo a hablar de un tema o discuto una idea y me refiero al pensamiento y a las aportaciones propias de ese ingenio de Leal para interpretar la realidad de los cubanos, las personas todavía reverencian mucho el criterio de Leal. Y él despertó ese capital simbólico que yo creo que nosotros tenemos que seguir aprovechando, porque es sin duda una de las figuras miliares de la cultura contemporánea cubana. No se puede dejar de mencionar, como no dejamos de mencionar a Armando Jar o a Alejo Carpentier y a tantos grandes que han nacido en este país, pero es sin duda de la vida revolucionaria uno de esos referentes que en mi caso personal sigo defendiendo su obra y sigo defendiendo su legado intelectual. A veces me pregunto de qué no habló Leal, porque hay decenas y decenas de horas de intervenciones de él que ahora me están tomando mucho trabajo, porque estamos tratando de dejar en una colección de libros que se nombra El Historiador, en esa colección, ese pensamiento que Leal, como bien sabes, él no escribía, él hablaba, él era un orador excepcional. Y esa oralidad, esa oratoria, queremos llevarla a blanco y negro, a libros, y dejarla bien registrada, porque sabemos que parte de la historia contemporánea cubana él la puede contar como poco, como también contaba los sucesos de la historia de Cuba, porque él era un historiador, como si los estuviera viviendo. Y uno lo veía describiendo en combate. Era un conocedor de Céspedes. Exacto, era un amante de Céspedes, trabajó su diario de campaña. Ahora mismo sacamos una edición especial de conjunto con The People Forum en Estados Unidos, que nos ayudaron, Manolo de los Santos y su equipo, a imprimirlo. Sacamos otro de esos grandes sueños de Leal, porque constantemente estaba rescatando literatura relacionada con la historia y la cultura cubana. Y tenía el diario de campaña de Henry Reef, que es una joya. Henry Reef, el brigadier estadounidense que peleó por la independencia de Cuba en el periodo colonial. Su nombre lo lleva orgullosamente la Brigada Médica Internacionalista, y de Henry Reef no se había publicado su diario de campaña, y ahora recientemente logramos hacer esta coedición y esta impresión del diario con palabras de Leal, con la investigación histórica sobre los generales y brigadieres que participaron y los soldados rasos que participaron desde Estados Unidos en la guerra por la independencia. Y así, te podría decir que Leal dejó tareas, ideas, sueños por construir que nos van a llevar trabajo durante muchos, muchos años. Muchas gracias, Magda. Ya es la primera aproximación a Leal, porque hay que volver y volver sobre él. Está vivo Leal, actuante, uno lo siente, a veces siente su falta, su ausencia, pero uno sabe que Leal está allí, que se puede recurrir a él. Y además en La Habana, yo me acuerdo de Leal caminando por La Habana y saludando gente y conversando. Y entre esas personas llegaba, entonces entraba al Segundo Cabo, cuando estaba el Instituto del Libro allí.
y hablábamos y me decía los problemas que tenía el edificio y yo tratando de proteger el edificio. Pero Leal fue una persona muy querida, de una influencia tremenda en nuestro país. Y en la gente, en la gente de la calle, es lo que tú dices. Cultura. Caminaba por las calles y todo el mundo se le acercaba. Esa era él llegaba muy temprano. Bueno, vamos a seguir hablando de Leal y con Magda en el próximo capítulo. Gracias.